Hola, apreciables alumnos. Un gusto saludarlos como siempre. El objetivo de este video es hacer un recorrido para ejemplificar todos los indicadores y aspectos que serán motivo de tu evaluación en el proyecto formativo número 3. Entonces vamos a dar inicio. Primeramente, vamos a configurar nuestra página y eso lo vamos a lograr haciendo clic en el menú Diseño de página. Vamos a asignar márgenes, como ya te lo había recomendado. Vamos a elegir márgenes personalizados. Te voy a sugerir que de inicio dejemos 1.5 y lo vamos a dejar todos los márgenes igual, que sean de 1.5. Entonces, acto seguido, 1.5. Una vez que terminemos nuestro trabajo, si es necesario modificar, nos regresamos a esta misma pestaña, a esta herramienta y modificamos. Una vez que hemos configurado, hacemos clic en el botón aceptar. Vamos también ahora a configurar la orientación de nuestra hoja. En esta ocasión vamos a elegir la orientación horizontal. Ya quedó configurada. Ahora vamos nosotros a tomar un tamaño de hoja. Primeramente vamos a iniciar con el tamaño carta. Si nosotros vemos que el tamaño carta para este proyecto y dependiendo de la información que vamos a manejar es insuficiente, entonces podremos elegir la hoja tamaño oficio. De momento nos quedamos con el tamaño carta. Vamos a dar inicio ahora al contenido. En uno de los puntos dice que deberás, en la fila o columna, deberás agregar el nombre de los 4 subtemas. Vamos a elegir a esta columna, en esta celda. Y el primer tema corresponde a el primer subtema, a limitaciones. El subtema número 1 es limitaciones. El subtema número 2 es veracidad. El subtema número 3 es aportaciones. Es el número 3. Aquí con doble clic regresamos a la celda y editamos. Es el número 3. El número 4 se refiere a relevancia de un caso en concreto. Número 4. Relevancia de un caso en concreto. Listo. Damos Enter. Aquí puedes observar que la columna, el tamaño de la columna nos fue insuficiente. Aquí te voy a compartir una herramienta adicional que no te pido en la evaluación, pero es muy interesante y es muy práctica. ¿Cómo hacer para que todo el texto se acomode o se ajuste a una sola celda? Y eso lo vas a lograr de la siguiente manera. Hacemos clic en la celda donde quiero ajustar el texto, clic derecho, buscamos el comando formato de celda y elegimos alineación. Posteriormente, buscamos la casilla de verificación, ajusta texto, la habilitamos y hacemos clic en el botón aceptar. Ah, mira qué sucedió. De esta manera, esta herramienta te permite ampliar la fila de tal manera que quepa todo el contenido del texto. Has aprendido ahorita cómo ajustar texto en una celda. El subtema número 5 se refiere a alternativas de protección. Alternativas de protección
de la información personal. De la información personal. Ya quedó. Hacemos clic en Enter y nos damos cuenta nuevamente que el ancho de la celda no es suficiente. Aquí también pudiéramos hacer lo siguiente. Me coloco en el rótulo de la columna y cuando aparece este cursor hago clic y sin soltar amplío la columna. Si yo lo hiciera de esta manera, estoy reduciendo el tamaño de mi hoja. Aquí observa estas líneas punteadas, es el límite hasta donde yo puedo elegir para no cambiarme a otra hoja. Entonces, para evitar invadir por un solo texto parte de la hoja, vamos a regresar. Más o menos teníamos hasta aquí el ancho de nuestra columna y vamos a ejecutar ajustar texto como te lo expliqué en el caso anterior. Nuevamente seleccionamos la celda, clic derecho, herramienta formato, ficha alineación, casilla de verificación ajustar, la activamos y hacemos clic en aceptar. Observa, ahora esa fila la ha ampliado aún más, de tal manera la amplía hasta que todo el texto quede dentro de la celda. Muy bien. Aquí, entonces, ¿a qué se refiere? Todo esto que hemos anotado aquí, pues son los subtemas. Subtemas. Esto se refiere a los subtemas. Ahora, ¿qué aspectos vamos a manejar de cada uno de estos subtemas? A mí se me ocurre que pudiéramos considerar el aspecto haciéndonos la pregunta de ¿qué es? ¿Qué es? Y lo podemos hacer con mayúsculas o lo podemos trabajar con minúsculas. ¿Cómo te parece a ti que se pueda ver mejor? ¿Qué es? Un sinónimo sería dar la definición de lo que representan las limitaciones en el manejo responsable de la información. Se me ocurre también que pudiéramos otro aspecto a considerar, dar un ejemplo. Y también que pudiéramos considerar insertar en este reporte que vamos a presentar una imagen. Esto solamente es un ejemplo. De acuerdo a la información que tú ya tienes en tus manos, ¿qué aspectos te gustaría considerar de cada subtema del manejo responsable de la información? Este es el esquema que yo voy a manejar. Vamos a considerar ahora lo siguiente. Muy bien, los subtemas y los aspectos. Aquí vamos a agregar lo siguiente. Con una diagonal vamos a agregar aspectos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en la columna van los subtemas y en la fila van los aspectos. Eso me indica el rótulo de esta columna. Entonces, ya nada más a los subtemas y a los aspectos que voy a manejar, me le hace falta el título correspondiente. Y para eso, fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar el concepto combinar celda. Y para combinar celda, vamos a hacer lo siguiente. Seleccionamos las 4 columnas que hemos utilizado. Hacemos clic en el menú Inicio y nos ubicamos en el comando combinar y centrar. Aquí viene la definición de lo que hace combinar y centrar, que al hacer clic es lo que va a suceder. Observa. Combinar y centrar hace que se convierta en una sola celda el conjunto de celdas que tú has elegido. Aquí, por ejemplo, tenemos 4 celdas que las hemos convertido en una. ¿Para qué? Para anotar el título de nuestro proyecto.
que se llama el manejo responsable de la información. Y ya quedó. Aquí tenemos el esquema de lo que vamos a trabajar. Entonces, a ti te quedará ya nada más de tarea ir insertando la información que tú ya tienes investigada en tu cuaderno de notas. Entonces, este video lo voy a suspender hasta aquí y en el próximo te enseñaré cómo vamos a formatear. Gracias y nos vemos en un momentito más.